En este ciclo de mujeres, en homenaje por el Día de la Mujer, hemos decidido entrevistar a una queridísima amiga, una eximia periodista. Se trata de Susana Vargas. Ella, bueno, llegó, es una sanrafaelina por adopción, podríamos decir, pero bueno, ha trabajado en importantísimos medios nacionales, cubrió la Guerra de Malvinas, entre otras cosas, y bueno, lo interesante es que ella nos va a contar su historia de vida, también cómo es el rol de la mujer en el periodismo, lo difícil que ha sido la época militar y la época del proceso y trabajar, ¿no?, de una profesión tan expuesta, justamente lo que hablábamos recién. ¿Cómo estás, Susi? Gracias por estos minutos acá con nosotros. No, gracias por hacerme hacer toda una reflexión para atrás y en la actualidad. Mira, respecto del periodismo, yo te decía, nosotros lo que hacemos es contarle a la gente lo que pasa, o sea, lo más difícil que está sucediendo, lo más lindo, lo más feo, pero metidos en el suceso. Ese es el rol del periodista, y el rol del periodista en la época mía, digamos, de mayor cantidad de trabajo, eran notas. Yo recuerdo que cuando se inaugura, por ejemplo, la televisión a color, yo entrevisté a 43 personajes, para hacer la tapa de la revista de Clarín. Convencerlos y ponerlos, llevarlos en 2 días. Entonces, hacer eso con un teléfono que te dejaba la oreja caliente es tremendo. Bueno, amén de poder entrar en la información en la época de la dictadura en Buenos Aires, que era muy difícil. Yo trabajaba en Perfil, en la revista La Semana, también era colaboradora permanente, como te contaba, en Clarín, siempre trabajé en Clarín, hacía notas especiales, y era de pronto que te reventara una bomba a metros tuyos y vos aprovechar el pasaje por ahí para hacer la cobertura, y que te creyeran en la redacción que vos estuviste, porque vos lo escribías y llevabas siempre un fotógrafo que sacaba la foto. Hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Son 40 y pico, 44, 45 años atrás. Mi hijo tenía 1 año, 45. Y bueno, y respecto de lo que llama la atención de mí es el tema de la Guerra de Malvinas. Sí, yo fui la única mujer que quedó. Fuimos 3 en un comienzo, a 2 las devolvieron, digamos, porque te agarran en una que no les gusta y te devuelven a Buenos Aires. Y yo conseguí quedarme y cubrir todo desde la base de San Julián, en la base aérea de San Julián. ¿Cuánto tiempo estuviste, Susi? 2 meses. Estuve los 2 meses y después volví para a recibir a los que venían digamos, a los chicos que venían junto con el ex gobernador de Malvinas, Menéndez, que habían estado presos en alta mar. Los habían tenido presos en un buque en alta mar. Esa fue, digamos, una especie de gesta. Y yo siempre hago hincapié en que a nosotros nos critican y nos mandan al frente con que nosotros trabajamos para tal o cual ideología. Cuando vos estás en el lugar de trabajo, no tenés ideología. Vos lo que estás haciendo es representando un hecho real. Por eso cuando yo pensaba ahora en quemar todo mi archivo de papel, yo digo, sí, ¿quién va a ir a consultar ese archivo que no se puede digitalizar? Nadie. Entonces, solamente está la credibilidad en la persona. Y el rol, digamos, lo que vos decías, la credibilidad, una mujer en redacciones, una mujer en una universidad, en la época de los 70, eso era muy difícil. Es difícil, sí, es difícil, pero ¿sabes qué? Yo eso se lo debo al trabajo de mi padre. Mi padre era ingeniero vial y nosotros vivimos en más de 20 lugares en el país, afuera del país. Esa traspolación a vos te hace una movilidad impresionante, y además perdés el miedo, es decir, no lo perdés, empezás a reconocer que no existe, que en realidad el miedo es una construcción mental y cultural, ¿no es cierto?, donde a vos te mandan a hacer tal o cual tarea. En el caso mío no sucedió eso porque, por ejemplo, en un lugar donde vivimos, mi papá una vez nos enseñó a tirar, nos puso una carabina a cada uno de sus hijos, que éramos adolescentes, para defender la casa, por ejemplo. Entonces todo eso te quita el miedo, y después, respecto del me atrevo o no me atrevo, ¿qué te puede pasar? El no es lo peor, el que no te salga o el que te digan que no.
Y frente al no miedo, nadie te hace nada, ni siquiera un perro. Susi, has entrevistado desde, bueno, la farándula, Ricardo Darín, Charly García, Hugo Herrero Martínez, has trabajado con los grandes también del periodismo, viviste en Brasil también durante muchos años y trabajaste... Para Lo Globo, para la redacción de noticias de La Globo, porque lo más gracioso es que cuando yo entro al periodismo, entro sin haber estudiado periodismo. A mí me llaman a una radio por mi voz y por lo que habíamos hecho como profesora de arte. Pero en realidad fue por lo que yo escribí, los programas que empecé a escribir, y donde yo me destaqué más fue en la gráfica, ¿no es cierto? En todo el periodismo gráfico. Es un raconto así para atrás, una mirada. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene de algún personaje, de algún momento, de algún hecho histórico? Bueno, hecho histórico. Hice un reportaje al hijo del expresidente Viola, de facto. Y para poder llegar al hijo tuve que entrevistarlo a él a solas en su departamento. Sin grabador, sin nada. Y después esa nota salió en tapa de la semana y era la mano del hijo con un Rolex President lleno de diamantes, y ese chico con sus guardaespaldas, habían liquidado una familia para quedarse con un restaurante. A mí me mandó Fontevecchia, Jorge me mandó al norte a cubrir a los Pilagás. Ya estábamos sobre las postrimerías o sea, casi llegando a las elecciones, año 83. Y yo estuve escondida 15 días en el norte argentino hasta que la cosa se alivió. Cuando yo llego a Buenos Aires, recibo una llamada donde me dicen: no te liquidamos porque sos muy tonta. Entonces, hablando de mujeres, ¿no es cierto? Yo realmente nunca me sentí diferente a un varón, pero ya te digo, por el estilo de vida que tuve siempre, que eso te forma y te forja. ¿Pero en las redacciones era fácil o era, a ver, no, vos Susana, tal nota? En las redacciones, vos, para acceder a una jefatura, era muy difícil. En la revista de Clarín no podíamos firmar, Lorena, no firmábamos, las mujeres no firmábamos, hasta creo que fue el 80, ahí empezamos a firmar, sí, 79, 80, ahí empezamos a firmar las notas. ¿Y cómo llegás a esta profesión? A partir de una nota, contanos. Sí, fue muy gracioso, porque nosotros refundamos la Escuela Municipal de Artes de Viedma, en Río Negro, que estaba en un stand-by total con 2 colegas más, y me hacen una nota porque sacamos 2, un ceramista y un escultor buenísimos de los cursos de adultos. En el sur, imagínate que poco hay para hacer. Entonces me llaman de la radio por mi voz, y lo más gracioso es que yo nunca hago micrófono, sino que escribo. ¿Por qué? Porque en ese momento la ley de radiodifusión era muy estricta y defendía a los locutores. Entonces, por eso cuando voy a Buenos Aires hago media carrera, no alcanzo a terminar la carrera de locución en el ISER. Y ahí de 400 entramos 40 nada más. Como para que te des una idea lo difícil que era llegar a a la excelencia. Pero se buscaba una excelencia, más que nada, ya te digo, de carácter para enfrentar, y una cultura, un background cultural, un conocimiento. A mí me lo dieron los viajes y 2 padres muy cultos que continuamente nos impulsaban a leer, a escuchar mucha radio. Nosotros escuchábamos Radio Nederland desde el medio de la Patagonia, donde no había nada, y escuchábamos la BBC de Londres, escuchábamos Radio Colonia, porque no olvidemos que nosotros siempre tuvimos censura en este país, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, si yo te tengo que decir qué es lo que yo aprendí, lo más importante para mí es a decir las cosas, buscar la manera de decirlas, sin que los otros se dieran cuenta, sin ofender, sin traicionar al entrevistado. Si vos me querés dar la nota, me la das. Si no me la querés dar, no me la das. Yo lo mismo me la voy a rebuscar para escribir el hecho. ¿Y tuviste algún maestro, alguien que vos decís, a ver, esta persona marcó los puntos que yo seguí adelante o aprendí mucho de él en este tiempo? Sí, de todos, ¿no? Bueno, sí, fundamentalmente la redacción de Clarín, que era abierta. Era una gran redacción donde no había ni siquiera paneles, ¿viste? Vos ibas y consultabas todo.
Entonces, si yo tenía una inquietud de economía, preguntaba en economía, si no, en Cultura y Nación, donde trabajé también. Si no, iba directamente al director del diario y nos sentábamos a la tarde a charlar. O sea, había una accesibilidad. Y una cosa que me dijo un gran crítico de espectáculos, fíjate vos, Edmundo Guibur, un señor que cubría espectáculos de la época del cine mudo, que había sido amigo de Carlos Gardel y de Luis Pirandello. Entonces, mostrándome un cheque que le había dado Gardel y un sombrero de Gardel, me dice, ¿sabes qué pasa, Susana? Los más grandes son los más accesibles. Y esa fue la frase que a mí me abrió todas las puertas. Y hoy ya cuando, bueno, ves con tantos medios tecnológicos, tanta diversidad y no, también que tenemos ¿qué futuro vislumbrás o qué pensás? Yo creo que ahora se está abriendo justamente nuevamente a la cobertura de los hechos, porque los hechos se están produciendo. Cuando vos no tenés la gente en la calle pidiendo, reclamando, solicitando, diciendo a mí me pasa tal cosa, ahora la tenemos, entonces por eso ahora el periodismo también empieza a estar en contacto con la gente. Yo veo en las organizaciones barriales, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, los grupos de Instagram, los grupos de Telegram, que se unen para defenderse y para aprovecharse mutuamente. Entonces tenés de todo, desde información hasta la venta el cuidado de, la enseñanza de. Eso yo creo que son nuevas instancias que nosotros no vamos a volver nunca más atrás. Yo soy de la época en que cuando Chiche Helblum, que fue el creador de Gente, un gran periodista, que podrán decir lo que quieran, pero yo lo viví en carne propia, Chiche Helblum nos decía, si no traes la foto, lo que escribís no te sirve. Entonces, ese fue el gran comienzo de la imagen, donde ya te dabas cuenta que reclamar no tenía ningún sentido, tenías que traer la foto. Entonces, la gran importancia del reportero gráfico. El reportero gráfico sabía mucho más que vos, porque el tipo estaba mirando, estaba escuchando y se tenía que meter en la situación, y era el más arriesgado, porque si él no traía esa foto, no había nota. Susana, ¿y complementar, equilibrar familia, profesión, fue difícil? En realidad fue duro. Yo salía a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Por eso cuando mi hijo tiene 13 años, me vengo a vivir a Mendoza. Yo quise que mi hijo estudiara en un lugar tranquilo, yo tenía 2 tíos acá, entonces me vine a vivir y a trabajar acá de otra manera. Y ahí tenés que aterrizar, y ahí sí, aterrizar, vivís en un mundo que es diferentísimo en tecnología, en todo, cuando yo llegué, y adaptarte y bajar el copete. Bajar el copete y empezar a reconocer todo lo bueno que tenés en tu alrededor en el lugar que te toca vivir. Porque eso de llevarte los laureles a otro lugar, vos elegiste irte a otro lugar. Vos elegiste ser mamá, ama de casa, periodista. Entonces tenés que aprender a ubicarte, y ubicarse es bajar el copete. No ser todo el tiempo yo, esa cosa que no nos gusta nada de ningún periodista, sobre todo de los grandes que se quieren destacarse. Bueno, ¿alguna reflexión no sé, de tu vida, algo que, no sé, o de algo que contanos si te has arrepentido de algo? Sí, me arrepentí de no haber terminado el curso de locución en el ISER. Bueno, pero estás a tiempo. Bueno, ya está, ya se puede, digamos, lo podés hacer seguramente, pero eso es lo que a mí me quedó en el tintero, y fue por una decisión estúpida, no haber terminado, porque fue un esfuerzo enorme entrar entre 400, entrar 40 en su momento, y me mandó a estudiar Guerrero Martínez a mí, me dijo, Susana, vos tenés que hacer el ISER, y me mandó, claro. Y después otra cosa de la cual no me arrepiento fue de haberle dicho que no a Gerardo Sofovich. Cuando Gerardo Sofovich me llama para hacer un programa de televisión, por el trato que él tenía con las mujeres, absolutamente discriminatoria y obsceno, yo dije no. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Esta es una gran anécdota. Me dijo, te voy a hacer echar de perfil, voy a hablar ya con Jorge Fontevecchia para que te echen de perfil. Yo salí furibunda de Canal 9.
llego a la redacción y abro la puerta del estudio de la nosotros llamábamos la caja de cristal de Jorge, y le digo, mirá, Sofovich me dijo, ya me llamó, quédate tranquila, Susana. Porque de alguna manera estaba el temor. Bueno, ahí hacer valer el poder, el discriminar a la mujer. Estaba el temor, obviamente. Bueno, Susi, lamentablemente los tiempos no de la tele, pero bueno, de los videos son tiranos. Es un placer, siempre lo ha sido conversar con vos. Te deseamos, bueno, feliz día, y en nombre tuyo es homenajear a muchas mujeres que están en profesiones así tan fuertes o tan expuestas. Yo creo que las profesiones de las mujeres y las mujeres, es lo que yo te decía, cuando vos haces un raconto de todo lo que hiciste, no hay mujer que no descubra lo fuerte y lo valiosa que es cuando ve todo lo que hizo. Eso es, digamos, mi gran reflexión respecto de la mujer. Hacemos tantas cosas todo el tiempo que tenemos que estar muy orgullosas de nosotras mismas y estar felices con lo que somos. Yo creo que muy, muy felices, muy contentas. ¿Crees en la igualdad entre el hombre y la mujer o vos sos de la idea que igual cada uno tiene que ir manteniendo y respetando sus espacios? Yo creo que cada uno se tiene que respetar sus espacios, y yo consulto mucho. Yo lo que no tengo lo tiene mi marido, y lo que él no tiene lo tengo yo, y nosotros a esta edad, ojo, yo hice pareja, la mejor pareja a los 60 años, te cuento. Me llevó mucho tiempo poder resolver mi afectividad, siendo como soy, porque en general al hombre, a los hombres que pasaron por mi vida, no les gustaba como yo era. En realidad existe una competencia cuando vos sos muy diferente, y bueno, yo soy, por eso estudié enseñanza diferenciada también, para poder ver, uno hace lo que necesita para sí. Eso es otra de las cosas muy importantes que las mujeres tenemos que aprender. Todo aquello en lo que nos metemos para estudiar, desde culinaria hasta una carrera, es porque la necesitamos. Y esto, lo más importante de todo, aquellas asignaturas pendientes que no resolvemos, la vamos a pagar toda la vida. Entonces no nos tenemos que quedar con cosas adentro, porque si no se pudren. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.